las repercusiones a propósito de la decisión del presidente Alberto Fernández de pagar con bonos esta diferencia que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, detrás, claro, el conflicto político, porque también el presidente dijo que en todo caso la reasignación de partidas y de recursos deberá debatirse en el Congreso Nacional. Además, anticipó en un extenso hilo de tweets que va a tomar el modelo Santa Fe a propósito del pago de los bonos, y además el presidente Alberto Fernández señaló que va a recusar a los jueces del máximo Tribunal de Justicia. Las reacciones, bueno, hablamos en este caso de la oposición, concretamente de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, que además es precandidata a presidenta de la Nación en Juntos por el Cambio. Ganamos, exclama Patricia Bullrich. El gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional, señala entonces Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Nos quedamos con este dato, que no se va a presentar la denuncia contra el presidente por sedición a raíz de esta decisión de pagar con bonos a la ciudad de Buenos Aires hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Jorge Macri, además, en este caso funcionario del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta: las sentencias no se discuten, se cumplen, y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre, el presidente hace todo a medias, dice Jorge Macri. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad. Entonces, la publicación y las primeras reacciones, en este caso Patricia Bullrich y Jorge Macri, a propósito de la decisión que en un extenso hilo de tweets anunciaba el presidente Alberto Fernández a propósito de este conflicto, la ciudad de Buenos Aires con el resto del país. Son 18 provincias las que están cuestionando la decisión del máximo Tribunal de Justicia. Y nos trasladamos al Congreso porque, bueno, también el presidente decía que el Congreso deberá en todo caso debatir la reasignación de partidas, pero también sabemos que se cayó la última sesión, hay muchas dudas, casi imposible que haya sesión durante esta semana, pero ya lo analizamos con Fernando Fraquelli. ¿Cómo está, Fer? Hola, Vero, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, a ver, también, primera repercusión, el radicalismo no va a presentar el pedido de juicio político que había anunciado la semana pasada, que por estas horas iba a presentar ante la Cámara de Diputados de la Nación, un pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández. Han confirmado que no lo van a presentar. Por el otro lado, la confirmación, a partir de lo que señaló en las redes sociales el presidente, va a haber sesiones extraordinarias, que era un poco también la incertidumbre. Exacto. Porque la semana pasada hubo comunicaciones entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, con el propio presidente Alberto Fernández, con el ministro de Economía, Sergio Massa. Nadie confirmaba si iba a haber o no sesiones extraordinarias. A partir de lo que ha señalado el presidente, ha instruido a Economía para que elabore un proyecto. Ese proyecto va a ser para, contemplar presupuestariamente el pago. El tema es que el presupuesto 2023 ya está aprobado, en todo caso habría que modificarlo. Y que bien, como dijo el presidente, se aprobó con una amplia mayoría. ¿Cierto? En los últimos años fue el proyecto de ley de presupuesto con mayor cantidad de votos que se han conseguido. Sobre todo por el antecedente 2022, que ¿no? se había Sin caído. presupuesto y el pedido de los gobernadores. Exactamente. Y ahora esta ampliación presupuestaria tiene que transitar los caminos de cualquier proyecto que envíe el Ejecutivo al Congreso Nacional. Es decir, se trata en comisión, va a ingresar por la Cámara de Diputados. Para eso es necesario que se habilite el temario. Ese es el punto. En el caso de sesiones extraordinarias, para aquellos que no entienden bien cómo funciona el Congreso, los temas que se tocan en el Congreso son temas que envía el Poder Ejecutivo. Exactamente. Únicamente lo habilita el Poder Ejecutivo Nacional. A partir ya del 2 de enero puede habilitarlo hasta el 28 de febrero. A partir del 1 de marzo ya empezará un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Pero lo cierto es que sí, claro, va a ser un verano intenso, no solo por estos anuncios del presidente del envío al Congreso de este proyecto de ley, sino también porque nos metemos con la campaña electoral. Venimos de un Congreso con muchas idas y vueltas y enfrentamientos y cruces entre el oficialismo y la oposición. Hay en el medio todavía pendiente lo que son los pedidos de separación de su cargo, o de renuncia o de expulsión, puntualmente, de diputados del oficialismo para con Cristian Ritondo. Sí, por aquel gesto obsceno en la sesión. Diputados de la oposición para con Rodolfo Tailade.
esa situación Ahora, ¿qué pasa, se ha Fer? planteado. Moratoria previsional. Urge que se apruebe, Sí, claro. porque bueno, hay mucha gente que puede quedar fuera del sistema. A ver, hay 800.000 personas que podrían quedar fuera del sistema, están contempladas y alcanzadas por el decreto del presidente Alberto Fernández, Sí, que prorrogó la moratoria hasta el 31 de diciembre. Desde el Congreso dicen, bueno, esperemos que haya un nuevo DNU para prorrogarlo, pero lo cierto es que es un tema pendiente del Congreso. Es necesario que se apruebe por ley porque el día de mañana cambia un gobierno y el próximo presidente dice, no, no quiero más moratoria. Entonces la ley da cierta tranquilidad para estas 800.000 personas, 800.000 mujeres principalmente. Por el otro lado están los proyectos que quiere y necesita el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía, como es el tema del blanqueo, claro, que ya está redactado el proyecto, que en las próximas horas va a ingresar al Parlamento Nacional. También otro de los temas que podrían ampliar lo que es el temario de la convocatoria de sesiones extraordinarias. También un proyecto de ley de lavado de activos, que es una modificación, algo que viene conversando también Economía con el Fondo Monetario Internacional y con el GAFI, que el año que viene va a haber reunión aquí en la ciudad de Buenos Aires, como temas centrales, y está la creación de las universidades. Hay cierto acuerdo ahí entre Frente de Todos con Evolución Radical. Me parece que podrían ver la posibilidad de discutir varios proyectos de ley, pero me parece que esta convocatoria que hace el presidente va a implementar sin lugar a dudas alguna reunión entre las autoridades del Congreso, autoridades de las cámaras, con las autoridades de los bloques políticos en la Cámara de Diputados y en el Senado Nacional. Se viene actividad intensa entonces, Fer, en el Congreso Nacional. Estaremos muy atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores.